Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy su amigo y en este vídeo nos vamos a sumergir en un tema que honestamente ha mantenido a todos pegados a la pantalla, y es que tenemos drama, tenemos amor y tenemos confesiones. Sí. Como leyeron el título, hoy vamos a hablar de Anne Ercel, de Kerem Bürsin, y de esa icónica serie que nos robó el corazón, Love is in the Air, o como la conocemos por aquí, Senkalkap. Y no es cualquier cosa de lo que vamos a hablar. Vamos a desentrañar un poco más sobre los rumores, la verdad, los momentos clave que marcaron la relación de estos dos actores, y sobre todo, ese error que Anne, según algunas fuentes, ha confesado. ¿De qué se trata? ¿Es cierto todo lo que se dice? ¿Y cómo, a pesar de todo, el amor, o al menos, la chispa, sigue brillando? Prepárense porque hoy vamos a hacer un viaje por el mundo de las telenovelas turcas, por los corazones rotos y las segundas oportunidades. Así que sin más preámbulos comencemos. Pero antes de que nos adentremos en el chisme bueno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, desde análisis de personajes hasta las últimas noticias de sus actores favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender bien este tema, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Love is in the Air fue un auténtico fenómeno. La serie, estrenada en 2020, rápidamente conquistó corazones en Turquía y, gracias a la magia de las plataformas de streaming y la globalización, se extendió por todo el mundo, llegando a países de Europa, Latinoamérica y más allá. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, giraba en torno a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por la repentina cancelación de su beca. Su destino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que, para solucionar un problema, le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. La química entre Anne Ercel y Kerem Bürsin era, y sigue siendo, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo eso traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. La serie nos enganchó desde el primer episodio, y la evolución de la relación entre Eda y Serkan, desde el odio inicial hasta el enamoramiento profundo, era algo que todos deseábamos presenciar. La serie nos regaló momentos inolvidables, desde las divertidas situaciones que generaba la farsa inicial hasta los momentos de ternura y pasión que surgían entre los protagonistas. La música, la fotografía y la ambientación en lugares como Estambul y la Riviera turca contribuyeron a crear una atmósfera mágica que nos transportaba al mundo de Eda y Serkan. Cuando los rumores de que esta magia también existía fuera de la pantalla comenzaron a circular, el mundo enloqueció. Los fans, que ya habían invertido su corazón en la historia de amor de Eda y Serkan, anhelaban que esa conexión especial también fuera real en la vida de los actores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y deseos fervientes de que Anne y Kerem confirmaran su relación. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Anne y Kerem iniciaron una relación. Los vimos juntos en las redes sociales, en eventos, eran la pareja perfecta. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo sonrisas cómplices, fueron la confirmación que todos esperaban. Se les vio paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas, asistiendo a eventos de moda y, sobre todo, irradiando felicidad. La química que tanto amábamos en la serie se trasladó a la vida real, y los fans no podían estar más felices. Viajes, cenas románticas, declaraciones de amor, todo indicaba que la relación iba viento en popa. Anne y Kerem se mostraban públicamente su cariño y afecto, y sus publicaciones en redes sociales eran una constante demostración de su amor. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos juntos, y se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración. Parecían inseparables y sus fans soñaban con que esa relación durara para siempre. Pero como suele pasar en la vida real, y más aún en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo y mientras la serie llegaba a su fin, comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Anne y Kerem habían terminado su relación. Las razones de la ruptura fueron inicialmente desconocidas, pero pronto comenzaron a circular diferentes versiones en los medios de comunicación y entre los fans.
Se habló de diferencias en sus agendas, de la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con la relación sentimental, y de otros factores que habrían minado la estabilidad de la pareja. La noticia de la ruptura causó tristeza y decepción entre los seguidores de Love is in the Air, que habían depositado muchas esperanzas en el futuro de Ande y Kerem. Aquí es donde entran las confesiones, el supuesto error y la parte más jugosa de nuestra historia. Según diferentes medios y fuentes cercanas a la pareja, Ande Erçel, en conversaciones privadas, habría reconocido que cometió un error. Un error que, según se rumorea, fue no valorar lo suficiente la relación con Kerem. Algunos hablan de prioridades diferentes, de falta de comunicación, de no haber sabido mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué tipo de error podría lamentar Ande? Es importante recordar que estos son rumores, especulaciones, y que las verdaderas razones de su ruptura solo las conocen ellos dos. Sin embargo, podemos analizar algunas posibilidades. Una de las teorías más populares es que Ande en ese momento estaba más enfocada en su carrera y en el éxito que estaba obteniendo gracias a Love is in the Air. El éxito de la serie le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, y su fama se disparó a nivel internacional. Quizás sin querer descuidó la relación con Kerem, o no le dio la importancia que se merecía. Es fácil dejarse llevar por la fama y la atención mediática, y a veces, sin darnos cuenta, podemos perder de vista lo que realmente importa. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con compromisos laborales y de lidiar con el escrutinio constante de los medios de comunicación puede ser abrumadora, y puede afectar negativamente cualquier relación. Otra posibilidad es que simplemente no estuvieran en el mismo momento vital. Quizás sus planes de futuro eran diferentes, o sus personalidades, por mucho que se complementaran en la pantalla, no encajaban del todo en la vida real. La compatibilidad en el trabajo no siempre se traduce en compatibilidad en el amor. Es común que al principio de una relación, las diferencias entre dos personas se minimicen o se ignoren, pero con el tiempo, esas diferencias pueden volverse más evidentes y generar conflictos. O quizás, y esto es algo que todos hemos experimentado en algún momento, no supieron comunicarse de manera efectiva. Las relaciones, incluso las más fuertes, requieren de diálogo, de empatía, de saber expresar nuestras necesidades y escucharlas de la otra persona. La falta de comunicación puede ser un veneno silencioso que poco a poco va desgastando cualquier vínculo. La dificultad para expresar emociones, la falta de tiempo para compartir experiencias y la incapacidad para resolver conflictos de manera constructiva pueden ser factores que debiliten una relación. Lo cierto es que independientemente del error que Ande haya podido cometer, el resultado fue la ruptura. Y aunque el dolor y la tristeza deben haber sido intensos, lo que realmente importa es que ambos han seguido adelante. Kerem Bürsin ha estado trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidando su carrera. Después de Love is in the Air, Kerem participó en varias series de televisión y películas, y ha seguido cosechando éxitos tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha participado en campañas publicitarias, ha sido imagen de importantes marcas y ha seguido conquistando a sus fans con su carisma y profesionalismo. Su trabajo le ha permitido demostrar su versatilidad como actor, y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ha sido reconocido por su talento y dedicación, y ha logrado mantener una imagen positiva y profesional a lo largo de los años. Ande Erçel también ha seguido cosechando éxitos, y aunque su vida personal ha sido objeto de atención mediática, ha aprendido a mantener su privacidad y a enfocarse en lo que realmente le importa. Ande ha participado en nuevas series de televisión, ha firmado contratos publicitarios y ha seguido siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha demostrado su talento y versatilidad, y ha sabido mantenerse en la cima de la fama. A pesar de la exposición mediática, ha sabido proteger su vida privada y enfocarse en su carrera profesional. Ha utilizado su influencia para apoyar causas sociales y para defender los derechos de las mujeres. Pero la pregunta del millón es, ¿queda algo entre ellos? ¿Sigue viva la chispa? Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la ruptura, a pesar de las nuevas relaciones, a pesar del tiempo transcurrido, los fans no han dejado de soñar con una posible reconciliación. ¿Y saben qué? A veces las señales son evidentes. En varias ocasiones, Ande y Kerem han sido vistos juntos, compartiendo momentos, incluso intercambiando mensajes en redes sociales.
Y no son mensajes fríos y protocolarios, sino mensajes con guiños, con indirectas, con una complicidad que solo dos personas que se han conocido muy bien pueden tener. Estos encuentros y gestos han alimentado la esperanza de los fans, y han generado un debate constante sobre la posibilidad de una segunda oportunidad. La forma en que se miran, la manera en que se sonríen, la calidez con la que se tratan, todo eso sugiere que al menos existe un cariño y un respeto mutuo muy fuertes. Y eso, amigos, es algo muy valioso. La amistad y el respeto son pilares fundamentales en cualquier relación, y pueden ser la base para construir algo nuevo, o para mantener un vínculo especial a pesar del tiempo y la distancia. ¿Podría haber una segunda oportunidad? ¿Podría el amor, a pesar de todo, triunfar? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos ha enseñado una valiosa lección. El amor, a veces, es complicado, doloroso, pero también es capaz de superar cualquier obstáculo. Y sobre todo nos ha recordado que la felicidad, la amistad y el cariño siempre merecen la pena. El amor, en todas sus formas, es una experiencia humana compleja y multifacética. A veces el amor puede ser un cuento de hadas, lleno de alegría y felicidad, mientras que otras veces puede ser una lucha, llena de desafíos y obstáculos. Pero al final, el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a aprender y a ser mejores personas. Hemos analizado los rumores sobre la confesión de Hande Erçel, hemos repasado la historia de amor y desamor entre Hande y Kerem, y hemos hablado de la posibilidad de una reconciliación. Hemos visto cómo el error puede ser un punto de inflexión, una lección aprendida, y cómo, a pesar de todo, el cariño y el respeto pueden perdurar. La vida, al igual que una serie de televisión, está llena de giros inesperados, de momentos de alegría y de tristeza, de amores que comienzan y que terminan, y de segundas oportunidades. Es importante recordar que todo esto son interpretaciones, análisis basados en la información disponible. La vida privada de Hande y Kerem es solo suya, y lo que suceda en el futuro, solo ellos lo saben. El respeto por la privacidad de las celebridades es fundamental, y es importante recordar que son personas reales con sentimientos y emociones. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, y de la magia que nos regalaron en Love is in the Air. Y sobre todo podemos seguir creyendo en el amor, en las segundas oportunidades, y en la posibilidad de que a pesar de los errores, el corazón siempre encuentre el camino. La esperanza es un motor que nos impulsa a seguir adelante, y la creencia en el amor es un sentimiento que nos llena de alegría y optimismo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Qué creen que fue ese supuesto error? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.